Mejor es refugiarse en Jehová que creer en los hombres. Bueno, hermanos, vamos a empezar con esta enseñanza. En medio de este clima tan friolento, pero en un día muy bendecido. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. No les pido que abran sus Biblias porque si no se las van a mojar. Ok, yo lo leo por ustedes. Dice: Dios, que es fiel, no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, antes bien les dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. El Señor permite que su opositor y los demonios nos tienten. ¿Cuál es el sentido? Porque hasta cierto punto papá debería protegernos todo el tiempo. Pero lo que quiere papá es que nosotros crezcamos. Lo que quiere papá es premiarnos. El día de ayer estaba pensando sobre la tentación. Y yo decía: Señor, ¿qué debo decir sobre la tentación? Porque, no sé, me da la impresión que todo está dicho. Y de un momento a otro, el Señor, en el momento menos esperado, me dijo lo que ahora voy a compartirles a ustedes, que me pareció formidable. Escuchen, la tentación Dios permite que llegue a nosotros para que, no necesariamente para que pequemos, sino para que Dios nos premie cada vez que avancemos dentro de nuestro campo, dentro de este mundo de tentaciones. Si nos resistimos a la tentación, el diablo huirá. Es palabra de Dios. Resiste al diablo y él huirá. Resiste a la tentación y él huirá. La tentación no va a ser por siempre, porque Dios permite que cada uno sea tentado en la medida que cada uno puede resistir, como acabo de leer en 1 Corintios. Pero, ¿y cuáles son los premios? O sea, ¿por qué permite Dios? Si no somos tentados y no conocemos el mal, entonces no vamos a crecer. Vamos a ser niñitos de mamá y de papá que nunca salieron a la calle y nunca conocieron la maldad del mundo. Entonces, un día cuando realmente nos toque enfrentar el mundo, nos vamos a dar con que somos tremendas personas mayores de 40 años que ya no tienen a papá y a mamá porque tal vez murieron, y nos encontramos en un mundo difícil donde no sabemos cómo proceder, porque nunca por falta de, digamos, de criterio de nuestros padres, nunca nos enfrentó al mundo. Asimismo, el águila lanza a sus aguiluchos a volar cuando nunca han volado. Pero la mamá tiene el criterio de entender que es el momento de lanzarlos a volar y los lanza desde el nido. Les hace pasar el susto de sus vidas a esos pobres aguiluchos, porque no saben que pueden volar, pero finalmente empiezan a volar y descubren un nuevo mundo. O sea, son premiados con algo que les era propio. Son premiados con el conocimiento. Son premiados con la sabiduría. A ver si me entienden. Ellos no saben que pueden volar hasta que la mamá los impulsa, los lanza del nido y los premia la vida, los premia con la sabiduría de saber que pueden volar. Y está en sus propias manos, o sea, en su propio cuerpo, en sus alas, está el poder hacer algo que no sabían que podían hacer. Porque Dios dice: yo te voy a abrir las puertas, pero eres tú el que tiene que levantarse, poner la mano en el ¿cómo se dice? En la cerradura o en este aparato que sirve para abrir, no me acuerdo el nombre. Tienes que ser tú. No, tienes que ser tú el que dé vuelta a la perilla de la puerta y la abras. Yo te la abro, pero estira tu mano, hazlo tú. O sea, tenemos que hacer cosas para obtener nuestras bendiciones y para pasar a los siguientes niveles de nuestra vida. Cada uno de nosotros provenimos de diferentes niveles, pero hay personas que simplemente
avanzan hasta cierto punto y se quedan allí y de ahí ya no siguen progresando porque les parece que ya aprendieron lo suficiente. Sin embargo, están viviendo una pobreza espiritual, además de material, una pobreza espiritual. Dios no te quiere ver pobre espiritualmente, que además, siendo rico espiritualmente, eso además te lleva a una pobreza, a una riqueza material. No estoy hablando en sí de temas materiales, que eso es lo menos importante. De lo que estoy hablando es del mundo espiritual y del conocimiento espiritual, que es el que nos lleva hacia la verdad. Y la verdad finalmente nos hace libres, y esa libertad nos lleva finalmente también al reino de Dios, donde podremos disfrutar de una paz eterna. Lo que quiero destacar es que si nosotros no aprendemos, entonces los demonios van a hacer con nosotros lo que les plazca. Dios permite, Dios usa a Satanás como su instrumento. Satanás lo sabe, pero para Satanás es algo así como un juego de doble filo. Es un juego donde o gana o pierde un alma Satanás. ¿De qué manera? Satanás sabe que tentando a esa persona y haciéndola pecar, y tentándola y otras veces no pecará, cada vez que no peque, se irá haciendo esa persona de tesoros en los cielos. Empezará cada vez a crecer más. Satanás sabe que tal vez en los cielos está construyendo una mansión a nombre de esa persona, pero no pierda la esperanza, Satanás, de que en algún momento te pueda llevar en definitiva al infierno. Hay personas que frente a la obra del diablo y a las tentaciones que nos pone, saben decidir bien. Y poco a poco comienzan a crecer, como digo. Es como, por ejemplo, cuando un papá que ama mucho a su hijo, el muchacho, el joven, se va a estudiar a la universidad y va a unos edificios que la universidad misma tiene, donde pueden pasar ahí todo el año, estudiando y viviendo en los mismos edificios de aquella universidad. Y el papá le da dinero suficiente para que esté durante todo el mes tranquilo, sin problemas. Ahora, si este muchacho se esfuerza, el dinero le puede alcanzar siempre hasta el día 30 de cada mes. Si no despilfarra el dinero, si tiene criterio, entonces le va a durar hasta el fin de mes. A ese le va a ir, digámoslo así, bien dentro de su vida universitaria. Pero puede haber otro al que el papá le dé dinero y no le alcance. Siempre está llegando a las justas a fin de mes y no le alcanza. La última semana es crucial, incluso no tiene dinero la última semana del mes. Equivale a que por alguna razón no está administrando bien la plata que le da el papá. Sin embargo, hay otro al que le sobra el dinero. La pregunta es, ¿por qué, si el dinero siempre es la misma cantidad para esos tres casos, por qué a otro le sobró? Y a los otros, uno con las justas llegó y el otro ni siquiera pudo llegar a fin de mes. ¿Por qué al otro le sobró? Porque el otro tuvo criterio, sabiduría y pudo administrar bien ese dinero con esas herramientas. ¿Qué significa? Dios dice, al que tiene, yo le daré más. Esto se puede también entender como aquel señor que se va de su tierra y le da a uno de sus siervos 5 talentos para que lo multipliquen. Ustedes han escuchado tal vez esa historia. Bueno, entonces los siervos, uno de ellos le entrega el doble, es decir, al Señor le entrega no solo 5 talentos, sino 10 talentos porque lo duplicó. En cambio, otro de los siervos no pudo ni siquiera duplicar ni nada, simplemente escondió ese dinero para que no lo roben y finalmente no actuó con criterio, no multiplicó lo que su Señor le dio. Como repito, el Señor al que más tiene, más le da. O sea,
Hay muchos cristianos que quieren ser bendecidos en esta vida, que quieren y buscan que les vaya bien en esta vida, y Dios no está en contra de que además de tener bendiciones espirituales también las tengan en el ámbito material. Una casa bonita, un bonito carro, hacer viajes tal vez, llevar la palabra de Dios, en todo eso obviamente. O sea, Dios no está en desacuerdo que te vaya bien, pero si no te va bien, simplemente es por tu falta de sabiduría, por no administrar bien los dones y los talentos que Dios te ha dado, por no aplicar bien la palabra de Dios, por no ser sensible a la voz de Dios, por no escuchar a Dios, te va finalmente mal. Pueda que al cabo de todo el transcurso de tu vida en este mundo, finalmente puedas llegar al cielo. Y en el cielo obviamente tengas recompensas. Puede que en el cielo el Señor te haya preparado a través de sus ángeles una hermosa mansión para que vivas allí. Pueda que obtengas eso, como pueda también que no. Pero digamos que sí. Pero en la tierra la pasaste mal porque nunca tuviste el criterio apropiado para poder desarrollarte, administrar bien todo lo que Dios te fue dando. Miren, las tentaciones en las que nos veremos sometidos siempre, la única finalidad es de que nos apartemos de Dios, es de que creamos que nuestro pecado es tan grande como para que sencillamente nos demos por vencidos de pretender ser cristianos, de pretender agradar a Dios, porque somos tan constantemente pecadores que Dios ya se debe de haber hartado de nosotros. Pero Dios dice, perdona a tu hermano 70 veces 7. Cuando alguna vez le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a este granuja? Perdónalo 70 veces 7. ¿Qué significa? Si Jesús, o sea, si nuestro Señor nos dice que perdonemos 70 veces 7, ¿qué significa en todo caso eso? Que Dios va a perdonarte muchas veces. ¿Y más o menos cuántas veces? Pues Dios lo dijo, si tú perdonas a aquel que te ofende, yo también te perdonaré. Entonces, eso es algo infinito. Sí, el perdón de Dios es infinito, solo que hay un pequeño detalle que hay que aplicar a esta regla. Dios dice, pero no juegues conmigo. O sea, podemos acceder al perdón de Dios si no jugamos con Dios. ¿Y en qué momento jugamos con Dios? Cuando pecamos por deporte. Cuando decimos, bueno, ya mañana o pasado me arrepiento, pero este pecado no lo puedo dejar de pasar. Esta tentación, en todo caso, es tremenda. Esto no lo puede resistir nadie. Tengo que tomar esta invitación al pecado, hacer realidad mi deseo. Sé que esto no le va a agradar a Dios, pero quiero hacerlo, porque es mucha alegría o mucho placer que voy a encontrar en esto. Dios te puede perdonar, pero si siempre piensas de esa manera, si en tu corazón no muestras arrepentimiento y sobre todo temor, porque el temor a Dios es lo que nos permite en algún momento y alguna vez en nuestro futuro poder ver su rostro. Si no tenemos temor de Dios, entonces realmente nada tenemos. Lo más importante es tener temor de Dios, temor. Todo nace a partir del temor, que es diferente al miedo, obviamente. El miedo hace que uno quiera esconderse, alejarse, en lugar de acercarse a la presencia de Dios. En cambio, el temor va más que todo unido a respeto. Si tenemos respeto por Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador, entonces ese respeto, traducido finalmente en que eso se convierte en temor, pues nos llevará constantemente a su presencia. El pecado. Entre la tentación y el pecado hay un hilo bastante delgado, una delgada línea que lo separa. No toda tentación se convierte en pecado. Nosotros tenemos que ser fuertes al pecado
Miren, hace unos días atrás estuve por Filipinas. En Filipinas un amigo me planteó un negocio formidable. Me encantó. Yo dije, hoy, este negocio, este es de Dios, esto, Señor, gracias, Señor, por este negocio, es lo que te estaba pidiendo, Señor, gracias. Yo me sentí muy contento. Yo la llamé a mi esposa porque ella se quedó en Japón. Le dije, Janet, adivina qué me pasó. ¿Qué, papito? ¿Qué te ha pasado? El Señor me dio mi gran bendición, lo que le venía solicitando. Nos ha dado un gran negocio aquí en Filipinas. Vas a ver. ¿Estás seguro, papito? ¿Lo has puesto en oración? No, ya no es necesario. Si yo le he pedido en oración y me está respondiendo de esta manera. ¡Wow! Bueno, pues, papito, entonces ahora que vengas a Japón después, ya conversamos mejor. Ya, pues, ya, está bien. Entonces llegué a Japón y estaba viendo un documental. De estos, un documental cristiano, donde el título de este documental era el falso profeta o algo así. Era un pastor en Estados Unidos que les propuso a 1.500 iglesias que dieran $3.000 cada una de esas iglesias para que al cabo de un par de meses este pastor les diera $500,000 a cada una de esas iglesias porque iba a trabajar con su dinero. Todos le creyeron, todos le creyeron. Al cabo de esos meses, los pastores no recibieron ni medio, absolutamente. Y ellos se sintieron estafados. Un pastor decía, en ese momento a mí me dio, que me perdone Dios, pero yo quería destrozarlo con mis manos. El otro se quería, no sé, rasgar sus vestiduras para... O sea, estaban todos enfadados con este pseudo pastor, falso profeta que los había engañado. En ese momento dije, un momentito, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué? ¿Dios no habla? ¿No les habló a ellos? ¿No les dijo nada? ¿Dejó nada más que los estafaran? ¿Por qué Dios permitió eso? Y sencillamente sucedió que estos pastores, así como muchos otros, no escuchan a Dios y hacen lo que les da la gana, lo que se les antoja. Ellos dicen, no siento de Dios tal cosa. Y sin que Dios haya mandado a hacer nada, actúan. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas sí escuchan a Dios? ¿Cuántos pastores, por hablar de pastores, sí escuchan a Dios? ¿Son muchos o son pocos? Ahora, aquella noche me fui a orar diciéndole, Señor, no me queda claro lo de Filipinas y lo de ese negocio. ¿Me puedes responder? ¿Me puedes decir qué debo de hacer? Entonces, me pasó lo que siempre me pasa con Dios. Me hace soñar algo. Esa es una de las maneras que me habla. Hay otras, pero en este caso me hace soñar algo y luego inmediatamente me despierta para que yo recuerde el sueño, porque yo me olvido. Si me la paso toda la noche durmiendo, yo no me voy a acordar qué soñé. Entonces, en cuanto me hace soñar y me da la respuesta en ese sueño, me despierta. Pero este sueño fue muy especial, porque en mi sueño no recuerdo las circunstancias de las cosas que estaban pasando en ese sueño, pero estaba viendo televisión y me quedé dormido. Luego de haber orado, fui a ver televisión, me quedé dormido. Mi esposa se quedó en la computadora trabajando un rato más a mi lado. Y luego ella me dijo, Ricardo, ¿por qué has dicho no? Y yo me terminé de despertar y le dije, ¿qué, Janet? ¿Me escuchaste decir algo? Sí, te escuché decir no. Pero claro, yo recuerdo que eso era dentro de mi sueño, yo estaba diciendo no. En mi sueño yo estaba diciendo no, pero mi sueño se exteriorizó y dije no y se escuchó y ella me dijo, te escuché decir no. Y le dije, bueno, Janet, me acaba de decir Dios que no. Porque yo le dije esto a Dios, así, exactamente. Señor, dime solamente, así, pero esto es lo divertido. Señor, dime solamente sí o no. ¿Me hago el negocio en Filipinas? ¿Sí o no? Solamente eso, no me expliques demasiado. A veces me da sueños que tengo que interpretar. No quiero interpretar nada, Señor. Solamente sí o no.
Y Janet me dijo, Ricardo, has dicho no. Estaba durmiendo y me dijo que había dicho no. Y yo recordaba haber dicho no en mi sueño. Entonces el Señor me dijo a través de un sueño, que es una de las formas en que Dios nos habla y me habla, no. Entonces Dios sí habla. Allá los que no lo escuchan. ¿Y cómo podemos hacer para escuchar a Dios y no andar pecando o cometiendo errores? Pagando el precio. ¿Y cómo es pagar el precio? Porque la primera vez que Dios me dijo, tienes que pagar el precio, levanta un altar conmigo. La primera vez que me dijo eso, yo dije, ¿y cómo es pagar el precio? Bueno, ya está bien. Cerré los ojos y digo, Señor, yo pago el precio. Así no es. No es imaginarte que pagas un precio. Talentos, algunos talentos o monedas de oro o algo. No es eso. Es la santidad. Eso es pagar el precio. La santidad. Sin la santidad no podrás ver el rostro de Dios. Sin la santidad no podrás ingresar al cielo. Sin la santidad en la tierra te irá mal. Sin la santidad Dios no te podrá proteger y hacer vivir en una burbuja santa en medio de un mundo convulsionado donde todo le va mal a la gente. Donde todo el mundo anda como fieras tratando de robarse la presa del otro para poder comer. Sin la santidad no podemos estar junto con Dios y recibir sus protecciones. Dios dice, hijo, yo soy santo, santo, santo. Nadie puede acercarse a mí sin buscar ser santo como yo. Entonces, ¿cómo te puedo traer a mi regazo y darte esa protección que tú necesitas para caminar en un mundo difícil si no eres santo? No te puedo traer a mí si estás manchado. Lávate en la sangre de mi Hijo Jesucristo primero. Busca ser santo. Intenta cada noche que vayas a tu habitación a orar, me pedirás perdón. ¿Sabes por qué? Dice Dios, porque no habrás conseguido ser santo. Pero lo intentaste. Y eso es para mí lo que más me importa. Que intentes ser santo. Si no lo intentas, entonces enfréntate al mundo que el diablo gobierna. Y el diablo te la va a poner muy difícil. Porque el diablo no tiene compasión. El diablo es despiadado. Me refiero, cuando hablo del diablo, no me refiero a que te vas a encontrar con el diablo, ¿no? Con su cola, con sus cachos y con su tridente. Te vas a encontrar con gente común y corriente que te va a hacer la vida cuadritos, que te va a hacer la vida difícil. Gente que no sabe que sirven al diablo. Gente que es complicada, que te van a poner trampas, trabas, te van a hacer vivir conflictos, dificultades, en fin, vas a vivir una serie de complicaciones toda tu vida. Si estás en un mundo gobernado por el diablo sin la protección de Dios. Por eso Dios nos pide que seamos simplemente, intentemos buscar la santidad. Simplemente eso. Simplemente pagar el precio. Pero, como repito, no es fácil. Es difícil pagar el precio. Todos los días cuesta mucho pagar el precio. Cuesta mucho intentar ser santo. Es como actuar, es como ser unos marcianos en la tierra. Ser diferentes. Estamos acostumbrados a ser de una manera. Vemos a todos cómo actúan y nosotros, sin quererlos copiar, finalmente terminamos haciendo lo que vemos. En la televisión recibimos un montón de información de cómo es el mundo y cómo actúa la gente de este mundo. Sin embargo, la televisión también está tomada por el diablo. Todo está tomado por el diablo. Este mundo le pertenece al diablo. Y nosotros no podemos hacer lo que los otros hacen. Como decía una amiga hace unos días atrás, yo he visto pues que a no sé qué persona le está yendo mal, al menos a mí no me va tan mal como a esa persona, ¿no? Y yo le dije, o sea que mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, porque a los demás les va demasiado mal y a ti te va un poquito menos mal, entonces tú estás mejor. Tenemos que entender que no nos podemos comparar con aquellos que no conocen a Dios. Este mundo está mal.
el tiempo del diablo se le está acabando. Yo no puedo asegurarles cuándo vendrá el Señor, cuándo vendrá por su iglesia el Señor. Eso yo no lo puedo asegurar, si será en esta generación o en la próxima, no lo sé. Pero lo más importante es que cuando Él venga nos encuentre trabajando en su obra. Si hoy viniera, nos encontraría acá, escuchando su palabra. Claro que no todos tal vez recibiríamos algún tipo de premio, compensación o hablando del arrebato, tal vez no todos nos iríamos. Quizás yo me quedo o quizás no. O sea, por ahí alguna vez dijo, wow, un pastor que duda de su arrebato. A ver, el Señor dijo, quien se crea que está firme, cuídese de no caer. O sea, no es que yo dudo de mi arrebato, si es que sucediera en esta generación, pero yo prefiero cuidarme de no caer, andando sin jactarme de que yo soy muy espiritual, de que yo estoy bien parado. No, porque al más espiritual de todos viene la tentación, viene el diablo, te ataca y te trae abajo. Eso hace todo el tiempo. Este es un juego de ajedrez donde el diablo al que tú no ves, o tu demonio, el que te anda persiguiendo todo el tiempo, al que tú no observas, está allí pensando qué jugada vas a realizar en ese juego de ajedrez. Porque el juego de ajedrez es de gente inteligente, gente astuta, que se adelanta a la jugada, está pensando qué hará el oponente, el otro. Entonces, la pregunta es, ¿quién es más inteligente? ¿Quién tiene más experiencia en el juego de ajedrez? El diablo y sus demonios. Simplemente, nada más que porque son más viejos, porque son milenarios, solamente porque tienen experiencia acumulada de mucha existencia, de mucha vida, solamente por eso ellos es muy probable que nos ganen en este juego de ajedrez. Pero si nosotros usamos la posibilidad de poder trabajar no en base a lo que nosotros creemos, sino le pedimos a Dios en oración que nos diga cuál es el siguiente movimiento que tenemos que hacer, Dios nos dirá y así le venceremos la partida al diablo y a sus demonios. El pecado es cuando finalmente sucumbimos a esta tentación. Pero Dios dice, si frente a las tentaciones tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Como decía hace un momento, al que tiene, más le daré. Ponerte en lo mucho no significa, a ver, algunas personas se confunden y se imaginan, a ver, tal vez en una empresa, ¿no? Que tienen un puesto más o menos esforzado, pero que luego Dios dice, en lo mucho te pondré. O sea que se imaginan, wow, me va a poner de jefe y yo voy a tener varias secretarias y bastantes empleados y yo voy a mandar y me van a obedecer. Entonces más o menos va a ser así. Sí y no, porque aparentemente uno se imagina que cuando Dios dice en lo mucho te pondré, significa de que te va a poner en un lugar de holgazanería, y no es así. Cuando Dios dice en lo mucho te pondré, es que te daré más trabajo, más responsabilidad, porque si en lo poco me fuiste fiel, entonces te necesito poner en algo más importante, porque allí también me serás fiel, y necesito porque tú serás ejemplo para otros, y otros dependerán de ti, porque el día que tú caigas, muchos caerán contigo. Por eso cuídate de no caer, porque el día que tú caigas, el diablo arrasará con tu familia. Por eso, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pongo, pero cuídate, porque mientras más escales, el diablo más te va a tener entre ceja y ceja, y no te va a dejar vivir tranquilo, no te va a hacer la vida agradable. Tu vida agradable le vas a encontrar conmigo, pero tienes que pagar el precio. ¿Y cómo es pagar el precio? Con la santidad. Es complicado todo esto. O sea, Dios dice, hijo, no es tu momento de descanso. Si tú estás pensando que has venido a la tierra a vacacionar, te equivocaste. Has visto mucho el crucero del amor, te confundiste.
Tú has venido a la tierra a trabajar en mi misión. Yo te he creado para que difundas mi palabra. ¿No te acuerdas lo que dijo mi amado Hijo Jesucristo? Vayan a predicar mi palabra a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo mi Hijo y yo lo respaldo. Ustedes han venido a la tierra a hablar de mí, a salvar a más hermanos de ustedes mismos, a llevarlos a conocer la verdadera palabra, la realidad de todo, a sacarlos del engaño, a mostrarles que hay un mundo más real del que se puedan imaginar, y es un mundo inimaginable que tengo para ustedes en los cielos. Yo los quiero conmigo. Ustedes, hijos, no son de la tierra, ustedes son de acá, del cielo. El cielo es mi aposento alto. El cielo no es el cielo que todos ven. El cielo es solo una palabra figurada para dar a conocer toda la paz eterna que solo aquí se puede vivir. Eso dice Dios. Nosotros podemos pecar, pero no es recomendable. Sin embargo, vamos a pecar. Pero hay un detalle importante. Sin el perdón de Dios, ni siquiera el universo existiría. El perdón de Dios es la base fundamental para que todos nosotros vivamos. Porque si no existiera el perdón de Dios, entonces el pecador simplemente estaría condenado al fuego eterno. Pero el perdón de Dios lo tenemos. Y lo tenemos todo el tiempo que nuestro corazón late en nuestro cuerpo físico. Hasta allí dura el perdón de Dios. Después de eso viene el juicio. Después del perdón de Dios viene el juicio. Tu juicio queda destinado en ti cuando tu corazón deja de funcionar. Si no llegas al cielo, tienes un sello que dice preparado, preparada para un juicio futuro. Porque el perdón es mientras tu tiempo en la tierra lo tenías disponible, pero cuando se te acabe el tiempo, entonces también se te acaba el perdón y pasas a juicio. Pudiendo haber disfrutado de un perdón, tienes que vivir un angustioso juicio, y será el juicio o la etapa más difícil de tu vida, porque uno, cuando parte del cuerpo físico, uno se sigue sintiendo ser humano, siempre. Uno no se siente fantasma, ¿ah? Les digo, uno no se siente fantasma, uno se sigue sintiendo ser humano, y las sensaciones, las emociones, todo aquello que te acompañó en la tierra, también te acompañará a donde te vayas. Y ese juicio va a ser muy traumático para miles de millones de almas que ya están esperando su juicio en el infierno, en el sitio de espera, como dice Dios, palabra de Dios. Dios es tan delicado que ni siquiera muchas veces dice infierno. Él dice lugar de espera. Están en el lugar de espera mis hijos, aquellos que no escucharon mi voz. Y ustedes que son hijos de Dios, no tienen por qué pasar por el lugar de espera, sino ir directamente al cielo. Esto es algo que nunca he dicho. En el año 2010 le pregunté a Dios: Señor, ¿dónde están mi papá y mis abuelos, que eran católicos? Y Él me respondió: se encuentran en el lugar de espera. Y yo le dije: Señor, ¿te refieres a que existe el purgatorio? Y me respondió: no, hijo, no es el purgatorio, es el Seol. ¿El Seol? Poco a poco te iré revelando mis misterios, mi pequeño. Obviamente el Seol es el infierno. Mi papá y mis abuelos están en el infierno. ¿Eso lo debería decir un pastor? No queda bonito que un pastor diga eso de su propia familia. Pero ese es el lugar al que me tocaba ir a mí.
y a mi esposa y a mis descendientes. Si no me hubiera enterado la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres a mi familia. Solamente la verdad nos hace libres de esa esclavitud, de vivir bajo el dominio de Satanás y llegar a donde Satanás finalmente también llegará. Nosotros no somos hermanos de Satanás ni de los demonios. Nosotros somos hermanos de Jesús y coherederos del reino de Jesús, porque somos su familia. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos de arriba, somos del cielo, somos del reino de Dios, pertenecemos a su paraíso. Él nos mandó a cumplir una misión y en nuestra misión no nos podemos extraviar del camino de regreso a casa. No podemos. Entendamos que hay un mapa para volver. El mapa está en 66 libros en la Biblia. Tenemos que volver a casa. El Señor así lo quiere. Cuando alguna vez Dios no lo quiera, alguno tenga que ir al infierno de los que están acá y le digan a Dios: Señor, ¿por qué estoy acá? Mi pequeño, tantas veces te mandé a mis hijos a que te hablaran de mí, a mis instrumentos, y no entendiste. ¿Tú qué crees? ¿Qué creías? ¿Que cuando uno moría se desaparecía, se acababa todo? La vida, desde que la he dado, no se acaba jamás. La vida continúa. Siempre. Los astrofísicos de tu mundo, los investigadores del espacio, los sabios de tu mundo dicen: qué extraño que la gran explosión se haya producido hace 13.700 millones de años y el universo todavía se sigue expandiendo. Las estrellas se siguen alejando una de otra. Eso ya debería haberse detenido. Ya más bien ahora debería ser una especie de, en lugar de explosión, una implosión. O sea, todo debería estar encogiéndose, achicándose, juntándose. Pero no, todo se sigue expandiendo todavía. Eso es algo extraño. No tiene sentido, de acuerdo a las leyes que conocemos. Eso no tiene sentido. Y Dios dice: yo hago lo que me place. Siempre hago lo que me place. El hombre jamás podrá entender mi corazón. Jamás podrán conocerme. Solamente sabrán lo que yo permita que ustedes sepan. Y lo que ahora les digo de parte de Dios, lo único que yo permito que ustedes sepan son los 66 libros, que realmente es poca información, porque mucha más de esa información hay en los cielos, en las bibliotecas de los cielos. Hay mucha más información, pero esos 66 libros son lo único que necesitan para poder volver a casa. Ustedes serán tentados, pecarán, pero tendrán mi perdón si arrepentidos y de corazón contritos vienen a mí, sin juegos de por medio. No jueguen conmigo. Si vienen arrepentidos, los perdonaré más que 70 veces 7. Infinitamente los perdonaré si no juegan conmigo, dice Dios. Amén. Mejor es refugiarse en Jehová que creer en los hombres.